Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este jueves comienza la cumbre europea que durará 2 días. En principio el tema principal era el de los altos precios de la energía. Pero el desafío lanzado por Polonia estos días al negar la superioridad del derecho europeo sobre el nacional, uno de los fundamentos de la Unión Europea, pretende eclipsar al tema energético y la verdad es que los precios en el sector no dejan de subir, apretando no solo a los consumidores, también a las empresas. En nuestro informativo veremos cómo esta crisis está paralizando la producción de zinc, por ejemplo. Además, les podemos confirmar que los perros que iban a rescatar con drones en La Palma ya están a salvo. El equipo que se ha preparado estos días para recuperarlos se ha encontrado durante un rastreo de la zona que los podencos ya no estaban y una pancarta con un mensaje que aludía a que habían sido rescatados por un grupo autodenominado Equipo A. Mientras, el drama en la isla española continúa. Esta vez han tenido que evacuar a otro medio centenar de viviendas de los municipios canarios de los Llanos de Aridane y Tazacorte. El avance de la lava ha arrasado ya más de 860 hectáreas. También veremos cómo varios de los principales productores de combustibles fósiles y de ganadería vacuna, como Brasil y Argentina, están presionando para modificar un informe clave sobre la crisis climática y rebajar ese nivel de amenaza del calentamiento global, según documentos filtrados este jueves por investigadores de Greenpeace. Todo a 10 días de la cumbre del clima, que se celebrará en Glasgow. Al final del informativo verán cómo han llevado a cabo el primer experimento en el que han mantenido funcionando correctamente el primer órgano animal, el riñón de un cerdo, dentro de un cuerpo humano, así como el gran tesoro romano que han hallado en Alemania. Empezamos, como siempre, con nuestros titulares. La ONU advierte sobre la proliferación de combustibles fósiles que impiden mantener el incremento de temperatura acordado en el planeta. Ríos de lava con gigantescos bloques de rocas que arrasan todo a su paso. El volcán de Cumbre Vieja sigue causando estragos en la isla de La Palma. Aumentan los casos de COVID-19 en Europa y hay países que ya se plantean volver a imponer restricciones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechaza las conclusiones de la comisión del Senado que le acusa de 9 graves delitos por su gestión de la pandemia. Rusia inicia contactos con los talibanes, los primeros desde que estos se hicieron con el poder en Afganistán. El programa de la ONU para el medio ambiente dibuja un futuro oscuro. Según el texto, a pesar del aumento de las ambiciones climáticas y de los compromisos de reducción a cero de las emisiones, los gobiernos siguen planeando producir en 2030 más del doble de la cantidad de combustibles fósiles, los que debería para que la temperatura no aumentara más de 1,5 grados centígrados. El informe muestra que los países han destinado más de 300.000 millones de dólares en nuevos fondos a actividades relacionadas con los combustibles fósiles desde el comienzo de la pandemia, más de lo destinado a la energía limpia. Según el secretario general, el informe muestra que todavía hay un largo camino por recorrer, que es urgente que todos los financiadores públicos restantes, así como los privados, incluidos bancos comerciales y gestores de activos, cambien su financiación del carbón a las energías renovables para promover la plena descarbonización del sector eléctrico y el acceso para todos a estas energías renovables. Al mismo tiempo, una filtración de documentos revelada por BBC News muestra cómo los países están tratando de cambiar un informe científico crucial sobre cómo abordar el cambio climático. La filtración revela que Arabia Saudí, Japón y Australia están entre los territorios que piden a la ONU que reste importancia a la necesidad de abandonar rápidamente los combustibles fósiles. La Organización de Países Exportadores de Petróleo también pide a la ONU que elimine el activismo de los grupos de presión que protege los modelos de negocio de extracción de rentas e impide la acción política. Este denominado activismo de lobby plantea interrogantes de cara a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26, que se celebra del 1 al 11 de noviembre en la ciudad de Glasgow. Sin tregua para los hogares ni los gigantes de la industria. La primera crisis energética de la era de la transición ecológica está pasando factura también a las empresas. El aumento de los precios de la electricidad ha hecho que el productor de zinc Nyrstar haya tenido que reducir su producción hasta en un 50%. 3 de sus fundiciones europeas están afectadas, incluida la situada en Boedeldorplen, en Países Bajos. Producir zinc consume mucha electricidad. Los precios de la electricidad han subido, por lo que el beneficio que obtenemos sobre el zinc que producimos cada vez es menor. En algunos momentos es más caro producir zinc que no hacerlo.
En esos momentos, obviamente, no producimos zinc. Esta planta está totalmente electrificada. Ahora el gasto en electricidad representa el 80% del coste de producir zinc, mientras que el año pasado solo representaba el 50%. Pero hay otro obstáculo. Aunque la electricidad utilizada sea verde, el precio de contaminar en Europa se suma a la factura. Las emisiones de carbono de los proveedores de electricidad acaban impactando en nuestra industria. Pagamos por el CO2 de la electricidad, a pesar de que el 100% de la electricidad que compramos es verde. A la industria se la compensaba por eso a través de las regulaciones europeas, pero ahora eso corresponde a los gobiernos nacionales. Pero no todos los países de Europa lo están aplicando, y Países Bajos es uno de esos países que realmente no lo está aplicando ahora. Nyrstar pide al gobierno neerlandés que compense a las industrias por las consecuencias económicas de la transición verde, antes de que sea demasiado tarde. Si desean estar en igualdad de condiciones en Europa, esta compensación debe entregarse a todas las industrias interesadas y a todos los países europeos. Las empresas europeas ya están haciendo un gran esfuerzo para reducir su huella climática. Si además de eso hay una desventaja económica por pagar un precio más alto o porque no recibes una compensación, habrá un momento en el que no podrás seguir haciendo esfuerzos para reducir tus emisiones y pagar un precio más alto. Al igual que otras industrias que hacen un uso intensivo de la energía, Nyrstar está intentando satisfacer la demanda de sus clientes y evitando despedir a sus trabajadores. ¿Pero cuánto tiempo podrá hacerlo? Ríos de lava arrastrando rocas del tamaño de un camión. Bloques que descienden muy deprisa por las laderas volcánicas y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Es la triste realidad que se está viviendo en la isla española de La Palma, que ha vivido otra noche de angustiosas evacuaciones en 5 barrios de los llanos de Aridana y Tazacorte, amenazados por el avance implacable de la lava. Los vecinos de un centenar de viviendas tuvieron que salir de forma apresurada, tras cargar en vehículos enseres y recuerdos por miedo a perderlo todo. En medio de tanta tragedia, pequeños brotes de esperanza. Los 6 perros que estaban atrapados por la lava parece que han sido rescatados, pero no con drones, como estaba previsto. El salvamento lo ha llevado a cabo un auto denominado Equipo A, que ha dejado una pancarta en el lugar diciendo que los perros están bien. Las huellas encontradas en la zona apuntan a que accedieron al lugar por entre las coladas de lava para sacar a los canes. Numerosos animales de compañía han sido rescatados en las últimas semanas. La imagen más explícita es esta, la de un miembro de la unidad militar de emergencia haciendo maniobras de reanimación a un gato encontrado en la zona de la erupción. Protesta de las azafatas de Alitalia. En pleno centro de Roma se quitaron el uniforme del que se quejan. La venta de la línea de bandera de Italia les ha despojado. Una nueva aerolínea ha comenzado a volar con algunos de los aviones de Alitalia. La nueva empresa ha contratado a menos de 3.000 de los 10.000 empleados de Alitalia. Hoy, o mejor el 15 de octubre, nos quitaron la piel. Quitarnos el uniforme significa quitarnos todo. Para nosotras el uniforme es algo que nos representa en el mundo y siempre lo llevamos con mucho orgullo. Estamos aquí para expresar en primer lugar nuestro dolor y también la solidaridad con los compañeros que fueron llamados por la nueva compañía aérea y que fueron obligados a firmar un contrato humillante y perjudicial. Los nuevos contratados cobran menos. Les aplican escalas salariales significativamente más bajas. Europa es la única región del mundo en la que aumentaron los casos de COVID-19 la pasada semana. Así lo ha indicado la Organización Mundial de la Salud. El incremento ha sido del 7%. Europa Central en particular ha visto que los casos subían en los últimos días en medio de los temores por las bajas tasas de vacunación. En Polonia, el ministro de Sanidad ha advertido de que el país se enfrenta a una explosión de casos de coronavirus que puede requerir medidas drásticas tras registrar más de 5.000 nuevos contagios diarios por primera vez desde mayo. Mientras, el Reino Unido ha instado a millones de personas a que se vacunen, ya que se ha pronosticado que los nuevos casos de coronavirus podrían alcanzar los 100.000 al día este invierno. No podemos ser complacientes cuando la COVID-19 sigue siendo una amenaza tan potente.
Desde que comenzó nuestro fenomenal programa de vacunación el pasado invierno hemos estado en una carrera entre la vacuna y el virus. Y aunque vamos por delante en esa carrera, la diferencia se está reduciendo. Hemos llegado muy lejos gracias a los esfuerzos de muchos, pero con el invierno por delante no podemos echarlo a perder ahora. Hasta ahora el Reino Unido se resiste a volver a imponer restricciones, pero en otros lugares no ocurre lo mismo. El gobierno checo es uno de los varios países del continente que están reforzando las medidas contra la pandemia a medida que aumenta el número de casos. Soy inocente. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechaza las acusaciones de la Comisión Parlamentaria del Senado, que ha pedido su imputación por 9 delitos relacionados con su gestión de la pandemia, entre ellos crímenes contra la humanidad. Sabemos que no tenemos la culpa de nada en absoluto. Sabemos que hicimos lo correcto desde el primer momento. También se acusa a Bolsonaro de varios delitos relacionados con la propagación de la COVID-19, como infracción de medidas sanitarias, charlatanería o epidemia con efecto de muerte. Durante meses, el mandatario negó o minimizó la existencia de la pandemia, que ha dejado más de 600.000 muertos en Brasil. Si fuera juzgado y condenado por los delitos que le achaca la comisión, podría ser destituido y pasar hasta 30 años en la cárcel. Pero el mandatario no está solo. Hay decenas de imputados, entre ellos Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y senador, que acusa al presidente de la comisión de investigación de llevar a cabo una caza de brujas. Utilizó un instrumento del Senado Federal para promover una persecución política, para acusar al presidente de la República de algo que no hizo. Es calumnia, injuria, difamación, un crimen de persecución. El informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria no es vinculante. Sin embargo, si es aprobado el próximo martes por el Senado, se enviará a la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad penal de Bolsonaro y el resto de acusados. Ya se puede respirar bien en Buenos Aires. Eso es lo que dice la gente en las calles de la capital argentina, donde ya es posible salir sin tener que usar mascarilla. Su uso había sido mandatorio desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, y aunque lo sigue siendo en el transporte público o en los salones de clase, los porteños ya se pueden volver a ver las caras en los espacios públicos, aunque sus opiniones al respecto son variadas. La inmunidad tiene que ser natural, o sea, yo no tengo para nada de miedo, así que es lo mejor que podemos hacer. Porque para usar el transporte público, todo esto es necesario tenerlo. Entonces, para llevarlo en un bolsillo, estar quítatelo y póntelo, pues es preferible seguirlo llevando y no pasa nada. Creo que es una tontería, para no decir otra cosa. En este momento que estamos un poquito mejor que antes, decir no, ya está, ya no lo tenés que usar más. Porque la gente se relaja y así es como volvemos a estar en el mismo lugar que antes. El gobierno del presidente Alberto Fernández había permitido que la gente dejara de llevar la mascarilla en los espacios abiertos de todo el país a partir del 1 de octubre, pero aplicar esta medida dependía de cada ciudad. La consideración de los talibanes como grupo terrorista prohibido no ha impedido que Rusia haya recibido a una delegación del gobierno afgano. Son las primeras conversaciones entre ambas partes desde que los radicales tomaran el poder, y también participan China y Pakistán. Moscú ha admitido los esfuerzos de los talibanes por estabilizar el país y considera que serán reconocidos internacionalmente siempre y cuando respeten las promesas que han hecho en diferentes ámbitos. Este momento se producirá definitivamente algún día, pero ocurrirá, lo reconocieron todos los miembros de la delegación afgana, cuando empiecen a cumplir las expectativas mayoritarias de la comunidad internacional en materia de derechos humanos e inclusión. Los talibanes han mostrado su preocupación por los fondos congelados en Estados Unidos y han contado con un cauto apoyo de Moscú. Además aseguran que ya defienden los derechos humanos, pero que no lo harán al modo occidental. Cada país tiene sus propias condiciones. Las mujeres son nuestras hermanas y madres, son respetables para nosotros y crearemos condiciones para ellas en los lugares donde sean necesarias dentro del marco de la Sharia.
Durante la década de los 90, los talibanes obtuvieron la mayor parte de sus fondos de la producción y el comercio de droga. Gracias a ellos pudieron combatir y hacerse con el país. Ahora han prometido eliminar esta actividad, pero para compensar las pérdidas necesitarían contar con inversiones internacionales. Los talibanes a culatazos contra los periodistas. Este jueves cargaron contra la prensa para impedir la cobertura de una protesta por los derechos de las mujeres en pleno centro de Kabul. Desde las inmediaciones del Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Finanzas de la capital afgana. La manifestación transcurrió sin incidentes al principio hasta que irrumpieron hombres armados de las fuerzas talibanes. Las mujeres llevaban pancartas que decían: no tenemos derecho a estudiar ni a trabajar. Desempleo, pobreza, hambre. La progresiva prohibición de manifestaciones ha hecho que las protestas contra los nuevos gobernantes de Afganistán hayan disminuido. Maduro acepta la propuesta de normalización de relaciones del Senado de Colombia. Es la respuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la proposición aprobada por unanimidad en el Senado colombiano. Una iniciativa del partido ecologista Alianza Verde que busca un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela por medio de una comisión legislativa bilateral. Nosotros le damos un aplauso a esta iniciativa tomada por el Poder Legislativo de Colombia y el Poder Legislativo de Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, recordó que las relaciones internacionales son competencia del gobierno y no del Parlamento. Duque aseguró en una comparecencia conjunta con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que Colombia no reconocerá al país vecino al que definió como dictadura oprobiosa. Nosotros seguimos en el multilateralismo construyendo, en la democracia construyendo, pero no vamos a dejar de levantar nuestra voz contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Las relaciones entre Colombia y Venezuela son inexistentes desde 2019, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos se negó a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela, ambos parlamentos conformen. México niega que el excomandante de las FARC, Rodrigo Granda, estuviera en México cuando llegó la orden de detención de Interpol. Es la versión oficial del embajador mexicano en Paraguay. El señor Granda nunca fue detenido por las autoridades mexicanas porque, repito, no ingresó a territorio mexicano. El señor Granda, pues estaba en el área internacional, aborda esta madrugada aproximadamente a la 1, un poquito más de la 1 de la mañana, un avión de regreso a Colombia, ¿no? Un avión de Avianca. De la Cancillería mandó anoche su nota, su pedido de detención provisional con fines de extradición, y bueno, la mandó por correo electrónico, teléfono, pero ya no hubo tiempo, repito, no hubo tiempo, hubo un desfase de tiempo. Granda aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Insistió sin dar más detalles en que fue el gobierno colombiano quien decidió reactivar la circular de detención por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso. Hemos dicho que deben acumularse todos mis procesos, incluyendo el de Paraguay que sea traído aquí a Colombia, ante la JEP, que es la responsable de, sancionar las conductas que nosotros hemos tenido. Primer órgano animal que funciona en el cuerpo de un humano. Ha sido un riñón de un cerdo que ha sido conectado al aparato renal del cuerpo de una mujer que ya había muerto, pero que se mantenía oxigenado para hacer la prueba. El órgano trasplantado ha funcionado las 52 horas que ha durado el experimento. Los científicos modificaron genéticamente al animal para que el cuerpo humano no rechazara el órgano. Una de las cosas que probablemente hará es, ya sabes, incentivar el proceso y darnos más confianza de que esto va a funcionar y va a estar bien cuando pasemos a los primeros ensayos en humanos vivos. Creo que acelerará ese proceso. Estamos cerca. Faltarán 1 o 2 años. Según el doctor encargado de este nuevo hallazgo, los trasplantes de cerdos a humanos podrían solucionar una escasez que hace que casi la mitad de pacientes se enferme gravemente o muera a la espera de un órgano.
En Alemania, en la ciudad de Augsburgo, se ha encontrado un tesoro de plata romano, más de 5.500 monedas de los siglos I y II después de Cristo, con un peso total de 15 kilogramos. Para los investigadores, este hallazgo es un golpe de suerte. Es el mayor tesoro de monedas de plata que se ha encontrado en Baviera de la época romana. Lo que hace tan especial este hallazgo del tesoro es que se trata de denarios del siglo I y II que todavía tienen un contenido de plata muy alto. Las monedas más antiguas se remontan a la época del emperador romano Nerón y tienen casi 2.000 años de antigüedad. Su cantidad equivale a 11 veces el salario anual de un soldado. Las monedas se encontraron durante obras de construcción que revelaron que en la época romana ahí había un campamento militar. En el mismo lugar se han encontrado armas, herramientas, joyas y vajillas romanas. Los expertos cuentan los hallazgos de Augsburgo entre los más importantes descubrimientos de este tipo en Alemania. Bien, hasta aquí nuestro Euronews hoy. Pueden seguir informándose de la actualidad de la jornada en nuestro canal, nuestras redes sociales y en nuestra página web. Muchas gracias por seguirnos. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán la sorpresa que se llevó al Papa durante su audiencia general ante miles de fieles. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wort des lebendigen Gottes. On all of you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you.